Para hoy preparamos eh, una charla sobre lo que son los primeros auxilios básicos y esto está en el marco del programa Controladores de Plagas Responsables que este, lo que buscamos es capacitarnos dentro de los 6 temas eh, que nos dice el decreto, ¿verdad? Para empresas de este giro que debemos estar actualizados año a año. Esta capacitación vamos a ver si la logramos en una sola reunión, eh, pero es un poquito extensa, entonces muchas veces se dura más que una hora, pero vamos a intentarlo. Igualmente es importante entender que una capacitación de este estilo requiere práctica para que pueda ser aplicable, para sacar dudas. Todo lo que vemos aquí es útil, pero en la práctica se ve mucho mejor. Por el alcance, no, el alcance del programa, ¿verdad? No tiene esta parte práctica, sino que sería algo adicional o algo que si a ustedes les interesa, pues se puede dar como un servicio aparte, pero sí es importante entender que por lo menos vamos a tener las bases para todo lo que tiene que ver con primeros auxilios. Esa es la idea. Em, el objetivo es darles la información básica que se utiliza para evaluar a un paciente, ¿verdad? En una situación de emergencia. Ese es el objetivo. Y es importante que, tal y como dice ahí, muchas veces se necesita o se da la parte práctica, ¿verdad? Acompañando, porque esto Va a es seguir con importante Andrea, ¿verdad? para entender el total del contexto de cómo atender una situación de emergencia. La base de esta capacitación, pues, es hablar de generalidades en primer lugar, luego de la valoración del paciente, luego dos temas importantes que son la maniobra de Heimlich y la reanimación cardiopulmonar. Todos estos son como los temas básicos que siempre vamos a encontrar en capacitaciones de esta índole, de primeros auxilios básicos, así que es de lo que vamos a traerles en esta ocasión. Em, Hablemos entonces ya en el tema, ¿verdad? De lo que sería un concepto de primeros auxilios. Es importante entender que los primeros auxilios se trata de una atención que se realiza lo más inmediato posible, ¿verdad? Apenas sucede una situación de emergencia, entonces la atención que se tiene es inmediata. No se trata usualmente, ¿verdad? De la atención que brinda, por ejemplo, personal de Cruz Roja o personal ya especializado, sino que más bien es una atención de las personas que están alrededor de la situación o de la emergencia que está ocurriendo. Esta inmediatez es importante porque eso es lo que define el tema de primeros auxilios. Otra característica a tener en cuenta es el tema de la temporalidad o como algo provisional, ¿verdad? Es algo temporal o provisional en tanto ya se encuentran a llegar personal de atención de emergencias, personal que sí está calificado. Y eso nos lleva al tercero, que dice que es una atención no profesional, ¿verdad? Cuando hacemos o cuando tenemos la oportunidad de colaborar por primeros auxilios, como se trata de una situación eh, que estamos atendiendo de primera mano, apenas ocurre la situación, la emergencia, ¿verdad? Generalmente no somos personas que trabajamos en eso el día con día, ¿verdad? No somos profesionales en atención de emergencias. Entonces eso es importante de tener en cuenta, porque también teniéndolo en cuenta, pues entendemos que también estamos limitados en lo que podemos hacer, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy claro, porque hoy en día incluso el personal de Cruz Roja, que a veces he conversado con ellos o cuando damos esta capacitación, ¿verdad? Ya con la parte práctica, normalmente la parte práctica no la doy yo, sino que se acompaña de alguien que trabaje en Cruz Roja para que sea conceptos actualizados y además tenga, digamos, todas esas bases de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, este personal de Cruz Roja hace mucho énfasis también en esta parte no profesional en varios sentidos. Uno de ellos es entender que nosotros estamos limitados por no ser profesionales y que las cosas que hagamos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos mal,
después se nos puede achacar esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces usted hizo esto, pero en realidad no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y puede ser denunciable a posterior. Entonces eso es de tener cuidado también, porque justamente hay que entender que los primeros auxilios son un tema de colaboración hacia otras personas que están en una emergencia, pero se tratan de atenciones inmediatas, temporales y de personal no profesional. Y ese último punto, entonces, si me limita y no puedo actuar, mejor me quedo por fuera y no actúo, ¿verdad? Eso es importante. Eh, el primer punto es el cómo llamar al número de emergencias. ¿Cuál es el número de emergencias? ¿Alguien que me lo pueda indicar? Por favor, alguien que se anime. ¿Cuál es ese número de emergencias? ¿Cómo le decimos? ¿Verdad que yo tengo todo? 911. Muy bien, el 911. ¿Cuántos de ustedes también le dicen 911? ¿O cuántos consideran que 911 es una forma de decirlo? ¿Qué creen? ¿Es igual decir 911 o decir 911? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Álvaro, yo creo que muchos le decimos 911 también. Sí, Que esté ¿verdad? dentro del concepto que esté bien, no se sabe, ¿verdad? Pero realmente debería ser 911, pero el 911 creo que como parte de la cultura costarricense ya se le dice también. Ah, correcto, perfecto. Y de hecho, ese es un punto importante a recalcar y por eso hago la consulta, hago la pausa. Resulta que en principio han ocurrido errores, sobre todo en niños, ¿verdad? Cuando se les dice llame al 911, porque dentro de la emergencia, dentro del calor del momento, ¿verdad? Eh, Dentro del teléfono se ponen a buscar el número 11, ¿verdad? Y obviamente sabemos que el teclado va del 1 al 0. Entonces, se ha promovido el que dejemos de decir 911 por más bien 911 para que se entienda, ¿verdad? Que nadie se equivoque de que es un 9 y dos veces el uno, porque ha ocurrido en situaciones de que alguien no puede llamar, tal vez se bloquea, ¿verdad? Tal vez tiene algún tema que no le permite actuar de manera correcta y busca en el teléfono el 11 donde no lo encuentra, se le dificulta la llamada. Entonces es un tema que incluso al hablar del 911, ¿verdad? Ahora lo promovemos que digamos 911. El primer punto importante que tenemos que tener claro cuando vamos a hacer una llamada al canal de emergencia del 911 es el siguiente. Si yo que estoy ahí en la emergencia visualizo por una u otra cosa, digamos que ahorita vamos a ver situaciones distintas, y visualizo que yo no puedo hacer esa llamada porque de repente yo tengo que estar haciendo otra labor, ¿verdad? Entonces, tengo que pedir que alguien llame al 911. Aquí me gustaría que entonces hagamos un breve ejercicio dentro de la llamada, dentro de lo posible en la llamada, de cómo harían esa petición hacia alguna persona que llame al 911. Por ejemplo, vamos a ver, eh, Joan, pedirle a Sergio, por favor, que llame al 911. ¿Cómo lo harías? Es una situación de emergencia, se toparon con que una persona desvaneció y ocupan llamar al 911. ¿Cómo lo haría? Ok, buenas noches. Y no, sería como de quitar 911, ¿verdad? Nada más. Así le gritaría que por favor, Ajá, depende del estado también de emergencia que sea. ajá. Es un, Pero sí, para mí es más correcto 911. es un estado de emergencia importante, sabemos que hay que llamarlo, así que, ¿cómo lo haría? Pídale. Sería así como gritar, por favor, llame al 911.
Ok, así lo más rápido posible. ok. Puntos importantes, sí, gracias, Joan. Tenemos que ver que la emergencia, o sea, en esto de las emergencias, siempre con lo que estamos compitiendo es con el tiempo, ¿verdad? Entre menos tiempo eh, suceda para nosotros actuar, entonces es una ventaja que podemos tener encima hacia eh, las posibilidades o las probabilidades de que a la persona le vaya mejor, ¿verdad? Con respecto a o recuperación o que no pase a más el evento. Entonces, es importante que al pedir a alguien más que haga la llamada, bueno, estemos, digamos, con una posibilidad de poderlo pedir de una manera muy específica y casi que aquí se nos tiene que ir la amabilidad, ¿verdad? Tenemos que ser muy tajantes de dar la orden para que no quede la duda o que la acción se haga tan pronto sea posible, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nos topamos con una situación de emergencia. Yo ya valoro y digo que yo no puedo hacer la llamada, yo llego a esa conclusión y necesito que alguien más la haga, ¿verdad? Entonces, es usual que hayan varias personas en la escena. Si, por ejemplo, dentro de esas varias personas que están en la escena, tal vez yo no me sé el nombre de las personas, yo visualizo colores de camisas, o sea, voy a asignar a alguien que no quede duda, ¿verdad? Entonces, voy a decir, hey, usted el de gorra, hey, usted el de camisa roja, hey, usted, Sergio, o sea, voy a ser claro, voy a ser específico y voy a dar una orden. ¿Verdad? Aquí, aunque no seamos amables y aunque se enojen con nosotros, siempre tenemos que poner de primero que el tiempo es el enemigo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer las cosas de manera que no vaya a quedar una duda. Entonces decimos, bueno, hey, usted, eh, el de camisa roja, por favor llame al 911. Listo, dimos una orden, lo dejamos en claro, asignamos un responsable, ¿verdad? Y entonces esperamos que esa persona haga la llamada. Pero vean que el primer paso es entender que si yo pido, por ejemplo, alguien llame al 911 sin asignar a alguien específico, es probable que nadie lo haga, ¿verdad? Entonces no puedo dejar esos espacios, esos vacíos. Necesito entender que el tiempo es el que corre en contra y necesito entonces que esto se haga sí o sí, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que entonces, si yo sí puedo hacer la llamada o la persona que vaya a hacer la llamada, lo clave, lo fundamental que siempre se dice y es así de importante es que se mantenga la calma, ¿verdad? Yo no puedo hacer una llamada si estoy nervioso, por ejemplo. Ese sería otro escenario en el cual yo pido a alguien que la haga, ¿verdad? Porque yo no puedo. Necesitamos entonces dar las indicaciones de qué es el requerimiento, ¿verdad? Necesito una ambulancia, necesito a la policía, necesito a bomberos, recordando que hacia el otro lado del teléfono no está estrictamente una persona de ambulancia, ni de policía, ni de bomberos, sino que está alguien en un teléfono que va a transmitir la llamada hacia alguno de los cuerpos de emergencia, ¿verdad? Entonces eso tenemos que entenderlo. Tenemos que hacer esa solicitud de qué es lo que necesitamos. Lo otro que tenemos que tener muy claro cuando llamamos al 911 para un reporte de emergencia porque necesitamos ayuda, es que hay que dar de manera exacta la dirección, ¿verdad? Esto de nuevo va contra el tiempo. Si yo la dirección no la doy de manera exacta, cuando el vehículo de emergencia se acerque, podría andar dando vueltas a las cuadras, ¿verdad? Porque no sabe exactamente dónde. Tenemos que evitar eso. Tenemos que dar la dirección lo más exacta posible para que cuando llegue eh, el cuerpo de emergencia, el soporte, ¿verdad? Llegue al punto exacto. Nombres de carreteras, kilómetros, eh, depende de si es un pueblo, ¿verdad? Las direcciones a la tica. Tenemos que tenerlo bien exacto. Si no sabemos esa dirección, hay que haberla preguntado, ojalá antes de la llamada, ¿verdad? Para poder dar esa dirección lo más exacta posible. Y hay que explicar qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Todos los datos que tenemos hasta ese momento, que ya vamos a ver justamente
qué valoraciones se pueden hacer en el lugar, se pueden hacer a la persona, esto sin dispositivos, sin instrumentos, ¿verdad? ¿Qué valoraciones puedo hacer yo para transmitir información valiosa a esa persona que está en el 911 atendiendo? Otro punto importante, un cuidado es no colgar la llamada, ¿verdad? De nuestra parte, sino estar seguros que ya me dijeron que puedo colgar la llamada. Hasta que ellos me digan que puedo colgar es cuando yo termino esa llamada, antes no. Y sigo las instrucciones, ¿verdad? Para que estoy recibiendo del otro lado. Muchas veces ya hay una conexión con alguien, con un doctor, y me está dando instrucciones y yo las puedo ir ejecutando en sitio. Básicamente eso es lo que hay que tener siempre presente a la hora de llamar a un servicio de emergencia del 911. Ok, para entender sobre los primeros auxilios básicos hay que hablar un poquitito sobre la anatomía del cuerpo humano y recordarse entonces que teníamos varios sistemas dentro de nuestro cuerpo, entre ellos el sistema circulatorio o cardiovascular, ¿verdad? Que es el sistema que hace todo el bombeo de la sangre en el cuerpo. También el sistema nervioso, ¿verdad? Que es todas las conexiones eléctricas que existen dentro del cuerpo humano, desde el cerebro hasta cualquiera de las otras partes del cuerpo. El sistema óseo, ¿verdad? Conformado por nuestros huesos. El sistema digestivo. El sistema muscular que se encuentra cubriendo todas las partes internas. Y el sistema respiratorio. Em, Cuando hablamos de primeros auxilios básicos, hay tres de esos sistemas que son con los cuales se va a trabajar. El primero es el sistema cardiovascular, ¿verdad? El sistema cardiovascular, que es el que tiene que ver con el bombeo de la sangre en nuestro corazón, los latidos que decimos, ¿verdad? También el sistema respiratorio, que es todo lo abarcado desde eh, boca y nariz hasta los pulmones, ¿verdad? Todo este es el sistema respiratorio, pero que sabemos que está relacionado el sistema respiratorio con la oxigenación, por ejemplo, de la sangre, entonces también tiene funciones que van a traslaparse con el sistema cardiovascular, por ejemplo, pero todo el sistema respiratorio es parte de lo que se valora en primeros auxilios básicos y también el sistema nervioso, que como dijimos es lo que tiene que ver con las conexiones del cerebro y las demás partes del cuerpo. Hay un protocolo, digamos, de valoración básico para los primeros auxilios que es el ABC, así se llama, así se conoce. En el protocolo ABC lo que se revisa son tres puntos principales, por eso el ABC, ¿verdad? Lo más básico y es lo que podemos hacer de valoración y con esto recogemos información suficiente, por ejemplo, para hacer una llamada, para transmitir toda la información que podemos a quien nos está atendiendo en el 911, el otro lado, ¿verdad? Y nosotros poder brindar toda esa información. Incluso cuando ya llegue la Cruz Roja, ¿verdad? También le podemos compartir toda la información que tenemos con respecto a la lectura que hayamos dado de este protocolo ABC. En el caso del primer punto, ¿verdad? Es el punto A. Nos referimos a las valoraciones de vía aérea, o sea, aquellas relacionadas con el sistema, son valoraciones relacionadas con el sistema respiratorio. En cuanto a vía aérea, se van a revisar lo que es boca, lo que es faringe, ¿verdad? Lo que sigue después de la boca, buscando temas como obstrucciones, entre ellas buscamos visualizar si existe sangrado, si existe vómito, también la posición de la lengua. Tanto el vómito como la posición de la lengua podrían llegar a generar un bloqueo de la respiración, ¿verdad? En la persona que está afectada. Y luego el punto B es el punto de respiración. Vamos un poco más explícitos en el sistema respiratorio a valorar temas como el funcionamiento de los pulmones y las costillas. Básicamente en los pulmones, ¿verdad? Todos respiramos y entonces tenemos una caja torácica que es eh, conformada por costillas, esternón que está aquí al frente y entonces cuando el pulmón se llena es inevitable, ¿verdad? Que en los seres humanos se salte un poquito el pecho y cuando exhalamos entonces más bien se profundice o se vaya para adentro del pecho un poco. Entonces,
Visualizar si está respirando una persona consiste en, también parte de la valoración que vamos a hacer es revisar que haya un movimiento de la caja torácica, ¿ok? Por supuesto que nosotros podemos acercarnos a nariz y boca, ¿verdad? Para revisar que sintamos una respiración, que escuchemos cómo se encuentra la respiración, si se encuentra activa. Y el punto C es lo referido a la circulación. En este caso, lo que revisamos es, por supuesto, todo lo que salte a la vista en cuanto a temas de hemorragias, ¿verdad? Y también a el tema del pulso, ¿verdad? Si hay pulsaciones que vamos a revisar en la persona que ha sido afectada. Eh, Luego, fuera de ese protocolo ABC, ¿verdad? Tenemos algunos temas o algunos puntos que tenemos que irnos acostumbrando para entonces entender las valoraciones que hacemos dentro de ese ABC, dentro de esa valoración primaria que se llama. Por ejemplo, en la estructura ósea, ¿verdad? De la cabeza y cuello, se revisan o nos tenemos que preocupar principalmente por aquellas heridas que podamos ver, visualizar en cráneo y vértebras cervicales. El tema del cráneo no podríamos visualizarlo, ¿verdad? Por más que una herida que esté sangrando, por ejemplo, ¿verdad? Ahí estaríamos visualizando si existe algún daño en cráneo. Y luego el tema de vértebras cervicales, que son las vértebras de la columna vertical que están desde la cabeza hacia los hombros. Ahí tenemos un total de 7 vértebras que tienen su nombre específico y su numeración o su codificación como C1 hasta C7, siendo C1 la vértebra más alta que tenemos, aquí la podemos ver, y C7 la más baja o cercana al hombro, que aquí la podemos ver. Todas esas 7 vértebras están alineadas y son muy importantes de tener en consideración a la hora que pasa una situación de emergencia. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que tener tanto cuidado en esta zona del cuerpo donde tenemos esas 7 vértebras cervicales? ¿Qué opinan? ¿Por qué será tan importante esta zona de las 7 vértebras cervicales? Álvaro, en mi opinión, porque al final de cuentas las vértebras pueden, en una mala manipulación, ocasionar una fatalidad. Excelente, Alan, sí. Y es que si lo pensamos, ¿verdad? El cerebro es el que controla todo el cuerpo a través de impulsos nerviosos, que son impulsos eléctricos que se transmiten, ¿verdad? Y hacia el resto del cuerpo. Pero si lo pensamos, toda esa transmisión depende de que esta zona esté correcta, ¿verdad? No solo correcta sin heridas, sino también temas como la alineación de esas vértebras, porque si se daña alguna, ¿verdad? Alguna alineación o se daña algo dentro de esta zona, podría verse comprometido los impulsos nerviosos que yo transmito a una mano, a un pie, ¿verdad? Entonces yo puedo afectar otras partes del cuerpo a partir de que esta zona está dañada o está con algo, ¿verdad? Entonces, obviamente es algo de lo que vamos a cuidar mucho en un tema de una atención primaria. Riesgos comunes que existen, por ejemplo, es situaciones como un traumatismo encefalocraneal, o sea, algún golpe, una herida visible o un golpe fuerte en la cabeza. No, bueno, un golpe fuerte en la cabeza, recuerden que no solo están las heridas que salen del cuerpo, sino que también, por ejemplo, hay hemorragias internas, ¿verdad? Entonces, un golpe fuerte en la cabeza, aunque yo no esté viendo una herida que sale sangre de ahí, me puede generar temas muy graves. Ahí lo que se suele valorar es la conciencia, que ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer, y los sangrados, sobre todo si hay sangrado que salga de la nariz o de los oídos. Recordemos que cuando algo se afecta en el cerebro o sus cercanías, suele salir por nariz o oídos
ya sea un sangrado o ya sea algún líquido, ¿verdad? Si eso está pasando, la situación puede ser muy, muy grave, ¿verdad? Entonces es temas de que tenemos que tener mayor cuidado. Ahora, con respecto a esta zona, ¿verdad? Lo primario que tenemos que hacer, la mayor atención que tendremos que dar es a lograr inmovilizar, ¿verdad? Esta zona cervical. O sea, lo primero que se va a hacer, de hecho, es entonces, si la persona está acostada, tendida en el suelo, alguien va a quedar en la cabeza inmovilizándola todo el tiempo hasta que la Cruz Roja llegue, ¿verdad? Si sospechamos que hay alguna situación en la que se ha comprometido. Entonces, o si pasó un golpe fuerte en la cabeza, no tenemos ni que pedir a esa persona que mueva la cabeza, más bien lo contrario, que quede quieto, que no mueva, no sabemos qué daño puede existir y si se mueve, más bien va a ser peor o puede llegar a ser peor. Y eso es parte de lo que decíamos al puro inicio, ¿verdad? Si la persona, yo la estoy ayudando porque pasó una emergencia y hago que mueva la cabeza y más bien era peor, se puede recriminar a usted, ¿verdad? Porque usted fue a atender y sin saber, sin conocimiento, ¿verdad? El conocimiento tiene que tenerse para poder ir a atender. Si no lo tenemos, tenemos que limitarnos a no hacerlo. Cuando hablamos del tórax, ahí en la estructura que revisamos con respecto a la respiración, ahí también, además de las costillas, está un hueso grande que se llama esternón, que es ese que está ahí pintado de rojo, que es como una corbata que vemos ahí, que está aquí al frente, es donde llegan todas las costillas al frente. Este esternón o las costillas pueden fracturarse, ¿verdad? Si las costillas o el esternón se fractura, el mayor riesgo que puede existir es la perforación de un pulmón, ¿verdad? Que puede llegar a ser muy grave. Esto obviamente si sucediera va a repercutir con dolores fuertes al respirar y con dificultad a la hora de respirar. Pero tenemos que tener en entendido que esta zona del frente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a visualizar como más fácilmente y a lo cual podríamos hacer una valoración. En temas de abdomen, ¿verdad? Ahí tenemos muchos intestinos y muchos órganos, como los intestinos delgado y grueso, el hígado, el vaso, los riñones, vesícula, tenemos varios órganos. El riesgo más común es una hemorragia y que sea interna y que no la podamos ver. Si hay una hemorragia interna hay mucho dolor, habrá mucho dolor y se acompaña de que la zona está rígida, ¿verdad? Y no es un rígido como el rígido que puedo generar en el ejercicio, ¿verdad? Sabemos que cuando hacemos ejercicio, la zona del estómago podría estar bastante tonificada y yo conscientemente, ¿verdad? En esa zona tonificada pongo un esfuerzo y siento los músculos muy duros. No es esa rigidez, porque además, si lo pensamos cuando pasa una emergencia, aunque esa zona esté tonificada, no sería normal que esté duro, ¿verdad? Entonces, una rigidez o que esté duro el abdomen cuando ha pasado una emergencia puede ser un símbolo de que existe alguna hemorragia interna en esa zona. Y en el caso de que estamos atendiendo algo en el cual existe un objeto que está incrustado, ¿verdad? Y es una herida que penetró la piel y penetró órganos, ahí la recomendación es que no vamos a retirar el objeto, porque si retiramos el objeto, contrario a como se ve en las películas en algunas ocasiones, ahí más bien vamos a lograr que el tiempo sea vital para esa persona, se sangre o rompimos algo por dentro que si bien estaba incrustado, ¿verdad? El funcionamiento todavía se lograba, había dolor, sí, pero no estaba el tiempo corriendo por desangrarse o alguna otra situación complicada. Entonces, esas heridas, cuando tienen algo incrustado, cuando son heridas penetrantes, son heridas que tenemos que dejarle el objeto ahí, ¿verdad? Tratar de inmovilizarlo, más bien el objeto, para que no se vaya a incrustar más, pero no lo podemos sacar, ¿verdad? Cruz Roja lo atiende y dentro de la atención de Cruz Roja tampoco lo van a sacar. Eso ya se saca solo cuando exista la atención en el centro médico, la posibilidad de atención en el centro médico. En cuanto a las extremidades, ¿verdad? Tenemos riesgos de fracturas, ¿verdad?
Solo por ejemplificar, porque hay muchísimos huesos en el cuerpo humano, pero tenemos huesos largos en la parte de los muslos, de las piernas, ¿verdad? Llamados en este caso fémur. También tenemos un hueso largo, por ejemplo, aquí en el antebrazo, llamado húmero, por decir algunos ejemplos de huesos, pero realmente aprender el nombre de todos los huesos sería muy complicado. Se ponen estos dos porque son bastante comunes, pero son muchísimos los huesos de nuestro cuerpo y aprender todos los nombres tampoco es el fin. Lo que sí hay que saber es que fracturas, ¿verdad? Existen y pueden suceder y son de las situaciones de las cuales se puede dar alguna valoración. Normalmente, ¿verdad? Hasta Cruz Roja te dice, no puedes asegurar que existe una fractura hasta que exista una imagen de hospital, ¿verdad? Ya de una máquina donde se visualice que literalmente está fracturado. Entonces hablamos de posibles fracturas, ¿verdad? Pero bueno, eso es un detalle técnico. Y luego el tema de, por ejemplo, ante una cortadura muy grande o una amputación, ¿verdad? La necesidad de tener un sangrado a través de un torniquete. Pero ahorita más adelante, conforme avance la presentación, vamos a ver ese tipo de atenciones. Eh, Finalmente, en el sistema óseo, ¿verdad? Como ya dijimos, están las fracturas como riesgos comunes. Como hemos dicho, pues está en miembros superiores, miembros inferiores, algunos huesos que pueden fracturarse y generando un gran dolor y una gran consecuencia negativa para tener después una recuperación y luego heridas como las luxaciones de hombro, cadera o rodilla en articulaciones, ¿verdad? Que es esa luxación como la salida de su posición original del hueso y lo que llamamos popularmente que se desmontó, ¿verdad? Normalmente en articulaciones y obviamente lo que requiere es que vuelva a esa posición original. Nosotros no necesariamente debemos ayudar a volver a esa posición original, pero sí entender que existe, por ejemplo, una herida de este tipo. Eh, En la piel y tejidos blandos, ¿verdad? Recordar que existe los músculos, dentro de ellos entonces la piel, y heridas como cortaduras van a afectar y también heridas a través de quemaduras, ¿verdad? En caso de quemaduras, se distinguen dos tipos acá, la quemadura de primer grado y la quemadura de segundo grado. La de primer grado siendo una quemadura en la que se refleja en la piel un enrojecimiento. La de segundo grado, la que además del enrojecimiento, yo ya visualizo temas como ampollas, ¿verdad? Que aunque no estén reventadas, ya se visualiza una ampolla. Eso significa que es una quemadura de segundo grado, o sea que es más profunda, que llegó a capas más internas de la piel. La quemadura de primer grado llegó a capas más externas, no afectó la piel en una capa más profunda, ¿verdad? Entonces, ahí, aunque nosotros no vamos a dar una atención de quemaduras porque eso lo generan los hospitales, ¿verdad? Sí, por lo menos entender un poco sobre el contexto de lo que está ocurriendo. En los músculos y tendones, pues tenemos las situaciones como los esguinces, que llamamos esguinces en el lenguaje popular, o también los desgarros, ¿verdad? Son temas que están por ahí. Ahora bien, después de haber visto esto de las partes del cuerpo, hablemos de lo que sí vamos o cómo vamos a actuar, ¿verdad? Ante una emergencia. Lo primero que hay que entender es que en el manejo de una emergencia, la persona que debe estar protegida en primer lugar soy yo. En segundo lugar soy yo. En tercer lugar soy yo. Y hasta después pasamos a lo siguiente. ¿Ok? Entonces, la autoprotección es el primer paso. La autoprotección se compone de varios aspectos que yo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, si existe un sangrado y yo voy a atender o ayudar a una persona que está con ese sangrado activo, es absolutamente necesario que para poder yo proceder en ayuda tenga a la mano guantes. Si no los tengo, no puedo proceder con la ayuda, porque significa que yo no estoy poniendo una barrera, ¿verdad?, ante los fluidos que estoy viendo de la otra persona. Yo no puedo actuar si no tengo guantes, porque me estoy poniendo yo en desprotección.
¿ok? Entonces, es necesario pensar en la protección de mi persona en todos los aspectos. El primero es desde ahí. El segundo tema de autoprotección que voy a tener es el entorno y la situación que está sucediendo. Si yo voy a ir a ayudar a alguien, pero para esa ayuda que voy a dar, me voy a poner yo en riesgo, voy a entrar dentro de un peligro, ¿verdad? No debería ayudar, no debería ayudar hasta que ese entorno, ese contexto salga del peligro que representa o el riesgo que representa que yo ayude, ¿ok? Entonces hay que entender que no puedo ayudar si yo no estoy protegido, ¿ok? Eso, para poner un ejemplo muy básico y muy sencillo, ¿verdad? Es el caso en el que una persona tal vez es familiar y hay otra persona que está sufriendo la emergencia de que se está ahogando y yo no sé nadar. Entonces, debo ser consciente que si yo no sé nadar, ¿verdad? Realmente no voy a ir a ayudar a esa persona que está sufriendo la emergencia. Porque si yo no sé nadar, esa persona que está ahí eh, se está ahogando y yo voy a entrar y también me voy a estar ahogando. Entonces, en vez de una víctima, vamos a tener dos víctimas. ¿Ok? Entonces, es importante entender que primero tengo que estar yo protegido. Después de que yo estoy seguro que estoy protegido y que puedo ayudar, entonces pasamos a los siguientes aspectos. Lo segundo es proteger a la víctima. La víctima está en segundo lugar en el orden de jerarquía porque si no, como lo dijimos, ¿verdad? Si yo no estoy protegido, entonces en vez de una víctima vamos a ser dos. Pero asumiendo que ya todo lo que yo necesito proteger de mi parte existe, entonces puedo entrar en la colaboración con la víctima y ahora mi pensamiento está en cómo protejo a esta víctima para que si ya sucedió algo, ¿verdad? Ese algo no se transforme en algo peor, la escena no se transforme en algo peor. Esto puede significar que si hay un riesgo y esta persona está expuesta a ese riesgo y yo puedo retirarla del sitio, ¿verdad? Entonces retiro a la persona del sitio. Ojo que es muy importante, tal cual dice ahí, ¿verdad? Solo si es imprescindible. O sea, vamos a priorizar dar atención a la persona en el lugar donde está, porque otro principio básico de cuidado de la víctima es no moverla, ¿verdad? No moverla porque esa persona puede tener algo que a la hora de moverse genere una consecuencia mayor. Entonces, lo primero es solo la muevo si es necesario porque hay un riesgo que ahí está pasando y tengo que moverla. Y además yo ya no me estoy exponiendo, ¿verdad? Ya estoy protegido. Por ejemplo, si hay tráfico, ¿verdad? Señalizar la zona con los triángulos, conos, lo que tengamos, ¿verdad? Para señalización en carretera, porque obviamente habrá un riesgo en carretera de choque con un objeto fijo, señalizar lo más que se pueda para que las personas puedan visualizar. Y también es bastante usual que cuando algo sucede, varias personas se acerquen, ¿verdad? Al sitio, son obviamente testigos de lo que está sucediendo, pero es muy usual que exista la necesidad de mantener en una raya o en un sitio, ¿verdad? Donde no me genere inseguridad en la escena. Entonces, tengo que también pensar en controlar esa escena de las personas testigos y luego también entender que esas personas tienen que ayudar o en el sentido de que no pueden quedar expuestas a los peligros, ¿verdad? Entonces también son esos testigos parte de la escena y son tal vez en un tercer orden de prioridad, pero también vamos a cuidar que ellos tengan seguridad. Entonces, la primera parte de atención de un manejo de escena es proteger, ¿ok? Hasta ahí, la primera parte. La segunda parte es la alerta. Cuando yo toda esa parte de la protección ya la abordé y la tengo lista, voy a alertar. Alertar significa aquellos servicios de emergencia pertinentes. Todo empieza por una llamada al 911. Si, como dijimos al inicio, yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacer esa llamada al 911, voy a pedir a alguien
y de nuevo somos enfáticos en que tiene que ser algo muy específico y garantizando de que el tiempo transcurra lo más breve posible a esta alerta y entonces ya el 911 esté informado tan rápido como se puede. Si yo puedo hacerlo, ¿verdad? Lo hago, pero ojo que para poderlo hacer tuve que haber estado ya consciente de que existe una protección mía de la víctima del entorno y entonces hacer la llamada. Si yo no podía garantizar esta protección y además sé que voy a tardar unos minutos en hacerlo, es ahí donde desde un inicio yo estoy protegiendo y alguien asigno a que haga la llamada, ¿verdad? Cuando yo asigno a alguien, como lo dijimos al inicio, tiene que ese alguien, la asignación tiene que estar clara y ese alguien tiene que llamar solicitando, ya dijimos, la ambulancia, la policía o bomberos en la dirección exacta, indicar la cantidad de heridos y toda la información que hayamos logrado recopilar de la valoración. Por ejemplo, si está inconsciente, si hay sangrado y demás. El último punto, después de proteger, alertar, es socorrer. Entonces, cuando ya está protegida la escena, la víctima, yo, los demás, cuando ya se alertó, pasamos a los pasos de socorrer, que en muchas ocasiones pueden ser dados en la misma llamada del 911 las indicaciones de qué hay que hacer. Si yo ya tengo algún conocimiento, puedo entrar con conocimiento y tengo las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Puedo entrar con ese socorrer, esas acciones, ¿verdad? Como RCP es una acción para socorrer a una persona. Cuando estamos evaluando la escena, que es parte del proteger, ¿verdad? Voy a revisar temas de seguridad, temas de situación. Voy a buscar si existen riesgos como fuego, humos, cristales, violencia, qué fue lo que pasó, ¿verdad? También riesgos invisibles, dependiendo de dónde nos encontremos, podría ser que gases que no huelan o que no se vean estén o haya riesgo de que estén en la escena, riesgos eléctricos. Entonces yo voy a buscar todo esto para saber si necesito mover a la víctima, además. Cortar una caja de breaker, ir a apagar los breakers, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que yo voy a valorar. Voy a ver o a tratar de entender lo más rápido posible, pero lo más certero posible, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Realmente no, como decimos, por un chisme, sino voy a validar todos los datos posibles para saber qué fue lo que sucedió en esa escena. Si fue un ataque cardíaco, una caída, un accidente, de qué tipo de accidente, accidente de tránsito, si hubo golpe en la cabeza, si se cayó desde una altura. Todo lo voy a tratar de entender porque también es información que yo puedo pasar a los cuerpos de emergencia. ¿Cuántas víctimas hay? Es importante. Los síntomas, ¿verdad? Que existen, si hay gritos, si hay quejidos, si más bien hay silencio, entonces debo estar viendo si existe, si la persona está consciente o no. Solicitar la ayuda al 911. Cuando tenemos estas situaciones, ¿verdad? Las personas víctimas que han ocurrido o que están ahí víctimas de la situación, ¿verdad? Se llama triaje la clasificación que podemos hacer de las víctimas. Existe una clasificación por códigos de colores, entonces el código rojo es un paciente o una víctima que necesita ayuda de la manera más urgente posible. ¿Cómo detecto yo si hay una persona en ese código rojo? Bueno, los estados para estar en un código rojo son un sangrado muy masivo, ¿verdad? Está activa una pérdida de sangre muy grande, una dificultad respiratoria que me hace saber la persona y también el tema de la inconsciencia. Si existe alguno de estos tres signos en la persona, definitivamente debo clasificar a esa persona como alguien en triaje rojo o clasificación o categoría roja. Y por supuesto, esto lo que significa es que son personas o víctimas que deben ser atendidas con la mayor prioridad, tanto de mi parte como de los cuerpos de emergencia cuando lleguen a la escena. Entonces, el color rojo es lo más urgente. Luego está el amarillo, que el amarillo es la categoría por debajo del rojo, significa que si tengo pacientes rojos, quienes están en amarillo es porque no presentan los signos del rojo, pueden esperar, ¿verdad? A un segundo lugar hasta que ya las víctimas rojas
hayan sido atendidas o trasladadas. Entonces, por ejemplo, si viene una ambulancia, solo viene una, no vienen dos. Yo tengo dos víctimas, una roja y una amarilla, entonces en esa una que llegó, definitivamente quien se va a ir es la víctima roja. Luego en amarillo, quien esté en amarillo espera la segunda ambulancia, aunque tarde más minutos, ¿verdad? Es indicación. Y el verde son, bueno, perdón, y en el amarillo, quienes vamos a tener es personas o víctimas que han tenido fracturas, quemaduras, eh, y no existe una dificultad respiratoria. Un segundo. Ok, que se apagaba la computadora, listo. Dice que el amarillo, voy a buscar fracturas, quemaduras graves. Ante una quemadura grave, como vimos de segundo grado, por ejemplo, que es en el que ya hay ampollas, obviamente la persona se va a quejar de mucho dolor. Claramente es algo que duele mucho. Pero si en la escena tenemos a alguien inconsciente y a alguien con quemaduras de segundo grado, aunque la persona inconsciente no se queja y la persona de quemaduras de segundo grado sí se queja, debemos priorizar a la persona en código rojo, ¿verdad? Entonces eso hay que entenderlo. Aunque existan quemaduras muy graves y mucho dolor, la otra persona está más al borde de la vida y la muerte que la persona en amarillo. Y luego el código verde, ¿verdad? Para todas las heridas menores, temas también como esguinces, donde no vemos siquiera fracturas. Y la última categoría es el código negro, ¿verdad? Que se guarda para una persona que no tiene signos de vida, signos compatibles con la vida. Eh, ok, aquí hay un kit mínimo para aproximarse a una cena. Resalta los guantes, la mascarilla para poder dar la reanimación cardiopulmonar en el caso de que se tenga conocimientos, la linterna para poder revisar zonas oscuras, la revisión de pupilas no, eso no se hace por nuestra parte, tiene que ser ya un especialista con todo un protocolo, un médico, ¿verdad? Con todo un protocolo de cómo hacerlo, el chaleco para señalización y un teléfono móvil, eso es lo mínimo que tenemos que tener para poder atender. Ahí les resalto, ¿verdad? Que en Costa Rica existe el decreto 4084 que salió en el 2020 sustituyendo un decreto del 90, donde se solicita, ¿verdad? En ambos, ahí tienen que revisarse para entender lo mínimo que debe tener el botiquín de una organización, de una empresa, ¿verdad? Eso está solicitado en la legislación costarricense. Aquí hay algunas escenas específicas que me las voy a saltar un poquito para poder ver esta parte que también es importante, que es la valoración primaria. En la valoración primaria estamos hablando de qué es lo que nosotros podemos valorar. Realmente podemos valorar signos vitales, que los signos vitales no necesitan, digamos, los que podemos valorar, no necesitan de dispositivos y la manera de hacerlo es la siguiente. El primer signo vital que se valora en una atención primaria de una escena es la conciencia. Vamos a ver si existe conciencia en la persona o si la persona está inconsciente. El método se llama ABDI, AVDI, que es alerta, voz, dolor o inconsciente. Tenemos que saber si la persona está alerta, eso es lo que se busca, ¿verdad? Una seña es los ojos, ¿verdad? Si están bien abiertos o solo los abre de manera intermitente, ¿verdad? O no los abre o están en blanco. Ese es un signo de alerta y es un signo de conciencia, de si la persona está consciente o no. En cuanto a la voz, si responde al llamarlo, ¿verdad? Si conocemos el nombre, le podemos preguntar el nombre. Si no conocemos el nombre, podemos preguntar cosas muy básicas como cuál es el día de la semana, ¿verdad?
Podemos preguntar la edad, ojalá si lo conocemos, ¿verdad? Para saber la edad que tiene. Podemos preguntar dónde vive, si sabemos dónde vive, dónde trabaja, o sea, preguntas muy básicas de la persona. Si no lo conocemos, entonces tendríamos que pensar en situaciones como el día de la semana, el mes, el año, ¿verdad? Todas esas preguntas podríamos ir haciendo para valorar que sí esté consciente y que me responda a las preguntas de manera correcta. Si existe dolor, ¿verdad? Reacciones a, por ejemplo, el pellizco, eso lo podríamos visualizar. Y finalmente, si el tono de expresión es una persona que está inconsciente. En cuanto a la respiración, es el otro signo vital el cual yo puedo valorar. En este caso, voy a utilizar la vista, la escucha y lo que sienta yo durante la valoración de la respiración. Lo que voy a hacer es visualizar el movimiento de la caja torácica, si se sube y se baja, ¿verdad? Porque eso es un signo de que está respirando. También voy a escuchar acercando mi oído hacia la nariz y boca de la persona que normalmente está acostada, tendida en el suelo, ¿verdad? Mientras yo hago la valoración, voy con mis oídos a escuchar si existen ruidos cuando la persona respira. Y finalmente voy a valorar que yo al acercarme a la boca o la nariz pueda sentir un aire de respiración de esa persona. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que voy a valorar para saber si existe respiración, que es un dato que cuando yo lo tengo, en la llamada que yo estoy haciendo al 911, puedo comunicar, la persona respira, ¿ok? Ahora, si quiero ir más allá, tengo la posibilidad. Aquí, realmente existe una cantidad de respiraciones que es lo que llamaríamos normal, ¿no? Para una persona adulta. Entonces, si está fuera de ese rango, entonces quiere decir que sí respira, pero hay una alteración. Cuando somos adultos, digamos, las respiraciones por minuto son un valor normal de 12 a 20 respiraciones. O sea que estaríamos viendo movimientos de caja torácica, si los cuento en un minuto, entre 12 y 20. Un minuto es bastante tiempo, incluso es difícil para llevar la cuenta, ¿verdad? Entonces lo que se hace usualmente es que se parte entre dos. Entonces, en 30 segundos o medio minuto, yo me quedo viendo y veo cuánto respira, cuántos movimientos logro ver. Digamos que logré ver 6, entonces ahí me detengo y esos 6 los multiplico por 2, obviamente me da 12 y sé que está dentro del rango. ¿Ok? Yo valoro 30 segunditos nada más, que es la mitad del tiempo que necesito. Lo otro lo multiplico por 2 y ya valoro. Si es menor a 10, sí me preocupo. Si es mayor que 30, sí me preocupo porque está fuera del rango. Si no, no me preocupo tanto porque está dentro del rango que es usual para adultos y todos respiramos de manera diferente. ¿Ok? Esa sería la manera. Luego el pulso es el otro signo vital que es importante y que puedo revisar. Todas las personas tenemos un pulso y que podemos sentir. No se puede, la valoración de pulso no se puede hacer con el dedo pulgar porque el dedo pulgar, al ser tan grueso, tiene circulación de sangre aquí y entonces aquí decimos que el dedo pulgar por sí solo tiene un pulso. Entonces, si yo pongo el dedo pulgar donde voy a medir el pulso, siento algo y no estoy sintiendo a la otra persona, estoy sintiendo el pulso de mi dedo pulgar. Entonces, este no se usa para medir el pulso, el signo vital que es el pulso. Se usan estos dos, el índice y el medio. Y entonces, estos son los que buscan el pulso en la víctima. Para medir el pulso existen 3 lugares, pero usualmente solo lo hacemos en dos. Uno es en el cuello, donde se siente de manera más pronunciada el movimiento de las pulsaciones. Lo pueden buscar y presionamos duro y ahí lo encontramos. En cualquiera de los dos lados, normalmente hay un lado que va a tener una mayor pulsación o va a ser más fuerte. Y el otro lugar es aquí, ¿verdad? En la muñeca, en esta zona, yo pongo y busco. Claro, aquí tengo que, usualmente para encontrarlo, presionar fuerte, ¿verdad? Y algunas personas aún así no es tan fuerte las pulsaciones en esta zona o no es tan fácil de encontrar.
Con solo saber que ya yo sienta el pulso, bueno, eso es un signo importante, puedo comunicar que sí tiene pulso, pero si logro ir un poco más allá, existen también una cantidad de pulsaciones que consideramos normales en los adultos. 60 a 100 latidos por minuto. Al igual que con la respiración, lo que valoro es la mitad de un minuto, o sea, 30 segundos. Entonces, si en 30 segundos yo tomo el pulso y cuento eh, 30 pulsos en los 30 segundos, entonces nada más multiplico por 2 me da 60 y ya sé que está en el rango normal de los adultos. ¿Ok? Entonces yo puedo considerar esos dos signos que son los más importantes. Bueno, esos tres signos, recuerden que es conciencia, respiración y pulso. Podríamos evaluar un cuarto signo vital que sería la piel, pero no es tan obligatorio, no es tan considerado como algo prioritario, que es, bueno, temas como si está pálido, ¿verdad? O si está más bien una coloración azul, donde puede estar faltando el oxígeno. El tema de la temperatura del cuerpo, si está muy frío, entonces también puede haber posibilidad de shock. Si está caliente es porque hay fiebre. Sudor, ¿verdad? Frío puede significar también algo relacionado al shock. Esta valoración de signos vitales podemos verla en un video. ¿Cuánto dinero muy breve. necesitas para empezar a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos? Quizás muchas personas que no invierten. ¿Están escuchando? Sí. Muy buenos días, queridos youtubers. El día de hoy vamos a hacer el tema valoración primaria. ¿Qué es la valoración primaria? Es la primera etapa que tenemos que realizar en un primer auxilio. Entonces, para realizar la valoración primaria, primero vamos a verificar el entorno. Si hay algún derrumbe, si hay fuga de gas, gasolina, etcétera, que pueda significar riesgo para nosotros. Entonces, primero tenemos a nuestro paciente que ha tenido un accidente. Lo acomodamos y lo colocamos en posición de cúbito dorsal. Ustedes ven las piernas estiradas, los brazos estirados al costado de la cadera. Y vamos a preguntarle, vamos a ver primero el estado de conciencia. A ver, vamos a realizar el ABDI. El A es el estado de alerta. Señorita, ¿se encuentra bien? Verifico, mi paciente no me responde, no me contesta, no me mira. La B significa respuesta verbal. Al decirle yo, señorita, ¿se encuentra bien? No me habla, no me responde. Entonces no hay respuesta verbal. Voy a verificar su estado de inconsciencia. Pellizco a mi paciente, busco zonas de dolor para ver si a mi paciente le duele o parpadea. Mi paciente no reacciona. Significa que mi paciente está en estado de inconsciencia. Ahora paso a la siguiente etapa. Tengo que determinar si mi paciente está vivo o muerto. Está inconsciente, no responde. No hay respuesta ocular, no hay respuesta verbal y no hay respuesta dolorosa. Voy a verificar si respira. Para ver si respira o no respira tengo que hacer el MES. Miro, escucho y siento. ¿Qué voy a mirar? Voy a colocar mi oído a la altura de la boca de mi paciente y voy a mirar si mi paciente eleva su tórax. Eso quiere decir, si eleva su tórax, mi paciente sí respira. Miro el tórax, escucho la respiración y siento el aliento del paciente. Si mi paciente tiene estos tres, al escuchar y al sentir, yo puedo determinar que él está respirando. Luego voy a verificar si mi paciente tiene pulso o no. Para verificar el pulso tomo el mentón y a la altura del maxilar coloco mis 3 dedos y verifico su pulso carotídeo. Entonces, si yo siento el pulso carotídeo, mi paciente está vivo. Si mi paciente respira y tiene pulso, está vivo, solo está en estado de inconsciencia. Si mi paciente no respira y no tiene pulso, mi paciente entró en un paro cardíaco, que eso les explicaré en otro momento. Ha sido un gusto explicarles la valoración primaria. Ok, básicamente. Nos vemos en el... Básicamente eso es lo que podemos decir de cómo se realiza la valoración primaria. Entonces, básicamente que aquí podríamos dejar esta charla porque después vienen más temas de los primeros auxilios básicos, pero primero ya llegamos al límite de tiempo y con esto llegamos al punto en el cual podemos entender
¿verdad? De manera teórica, esto es bien importante que se pueda poner en práctica, pero de manera teórica, ¿cómo debo abordar, ¿verdad? Por lo menos hasta la toma de los signos vitales y esa comunicación que debe existir hacia el 911, ¿verdad? Como cuerpo de emergencia. Entonces, básicamente, esto es como lo más básico, aunque sea de manera teórico, que debo saber del tema de primeros auxilios para poder atender o ayudar o auxiliar, ¿verdad? Antes de que llegue, por supuesto, ya el servicio profesional a atender la situación. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Ok, si no hago entonces algunas preguntitas, recordando que siempre finalizamos con unas preguntitas. Recuerden que vamos a ver cuáles serían los 3 signos vitales más importantes que debo revisar en una valoración primaria. Los 3 signos vitales que reviso, ¿cuáles son? ¿No lo recuerdan? Respiración, pulso. Ajá, muy bien. Y conciencia, ¿verdad? Respiración, pulso y conciencia. Son los 3 signos vitales que voy a revisar. Que respire, que haya pulso y que esté consciente. Esos son los 3 signos vitales. ¿Cómo reviso si la persona está consciente o inconsciente? ¿Qué pasos hago para revisar si la persona está consciente? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo revisamos si una persona está consciente? Si responde a la voz, está consciente. Si siente dolor, está consciente. Muy bien. Correcto. Yo puedo revisar si los ojos están abiertos también, ¿verdad? Si me responde a la voz. Las preguntas que puedo hacer, preguntas muy sencillas, muy básicas. Y si siente dolor. Muy bien. ¿Cómo puedo revisar la respiración? Respiración, ¿cómo la revisamos? Movimiento en el pecho, muy bien. También puedo apoyarme en lo que siento, ¿verdad? Cuando me acerco a la nariz y a la boca de la persona y lo que escucho. Y finalmente, el último signo, el pulso. ¿Cómo lo puedo revisar y dónde lo puedo revisar? ¿Cómo revisamos el pulso? Carótida o muñeca. Sí, muy bien. Ok, entonces, antes de que se me vayan, les voy a pasar aquí, bueno, voy a dejar de grabar, eso sí. Vamos a ver. Voy a pasar el link para que se anoten y con solo la asistencia y la participación van a tener